tema de este video probablemente ya lo leyeron en el título, pero para no desviarlos y ser completamente claro, vamos a hablar sobre qué hacer si no te gusta leer, o cómo podés leer más libros si es que no te gusta leer. Pero también vamos a hablar de cómo convertir la lectura en un hábito. Y por último, vamos a hablar de los beneficios de la lectura. Para los que recién me siguen en redes sociales, no sé si lo sabían, pero me gusta leer. Me gusta el arte, todo tipo de arte. Me considero un lector habitual y no solamente cuando tengo o debo hacerlo por la fuerza. Pero en el año 2019, específicamente el 3 de octubre, cuando estaba frente a mis amigos, me hice un desafío personal. Quería ver cuántos libros podía leer enteros en el mínimo de tiempo. Fue un desafío que duró hasta el 18 de diciembre de ese mismo año. Puedo decirles, y tengo pruebas y acá voy a estar poniendo las fotos por ahí, que leí 24 libros en un periodo de 76 días. Esos son 2 meses y 2 semanas y un total aproximadamente de 7.700 páginas. Y gracias a la ayuda de mi amigo Andy, que es un matemático genial, los cálculos dieron que aproximadamente mi promedio de lectura de páginas por día era de 103. O sea, 0,32 libros por día. Pero ¿para qué te comento todo esto? Es para que tengas un poco de trasfondo y sepas de que la persona que hoy te vino a aconsejar o, entre comillas, enseñar, sabe de lo que habla y tiene experiencia personal en estos temas. Yo recuerdo que a la edad de 7 años, el primer libro cristiano, o sea, estamos hablando de un libro cristiano serio, que no tiene dibujitos, que no tiene nada que ver sobre Biblia de niños adaptada para tal edad, no, nada de eso. El primer libro serio que leí fue del Dr. Bill Heyman, que se titulaba Profetas y Profecía Personal. Una guía para recibir, entender y cumplir la palabra de Dios personal para tu vida. Y recuerdo que el segundo libro que leí también fue del mismo autor, que se llamaba Los Profetas y el Movimiento Profético. Ya se van imaginando por dónde va la cosa. Pero bueno, suficiente sobre mí. Hablemos sobre la acción de leer. Y para esto quiero mencionar la razón, que quizás sea la principal, por la que muchos de los que están viendo este video no les gusta o les aburre leer. Y muy probablemente muchos de ustedes ya la adivinaron. Se trata de la escuela. Creo que todos nos identificamos en primaria y en secundaria en materias como lengua o literatura o como quieran llamarlo. Todos alguna vez tuvimos como tarea o como trabajo o como ensayo leer X cantidad de capítulos para tal día. Y según las estadísticas, yo sé que muchos de ustedes se han sentido activamente desanimados desde ese punto en adelante para seguir leyendo por su cuenta. Pero ojo, yo entiendo completamente lo que nuestras maestras y maestros intentaban lograr con esto. Ellos intentaban que todo el salón vaya al mismo ritmo, o sea, en otras palabras, que todos estemos en la misma página. El problema yace en que si tenés 50 pibes en un mismo salón, es casi imposible que todos y cada uno de ellos entren en el mismo molde. Y sí, yo creo que deberíamos seguir enseñando a la gente a aprender a leer analíticamente y cómo pensar críticamente. Pero mucho más importante, deberían enseñar cómo amar la lectura. Entonces, si tus experiencias en la escuela te convirtieron como en una persona anti-lectura o alguien que le aburre leer, como me pasó a mí en varios casos y en otros no, espero que con este video puedas darte cuenta de que hay otras maneras y otras formas de leer. Y la manera en la que te obligaron, sí, te obligaron a leer en la escuela, no es necesariamente la manera en la que tenés que leer vos por tu cuenta. Ahora, pasemos a la cuestión o a la pregunta. ¿Cómo convertir la lectura en un hábito? Y estos son mis consejos personales que funcionaron conmigo y creo que si los pones por práctica, la mayoría de los que está viendo este video van a poder lograrlo. Primero, no te pongas metas altas. Yo sé lo que se siente entrar a una librería, a una biblioteca y ver tomos y tomos, miles, millares de libros que son así de grandes y lo primero que pensás seguramente es ¿cómo alguien va a poder leer todo eso completo, esas miles de páginas? Y la respuesta lógica es que esa persona ya tiene el hábito de lectura incorporado. Por lo tanto, no empieces con ese tipo de libros. Es más, mi consejo personal es que si querés empezar con un libro de a poco, que ese libro ni siquiera supere las 100 páginas.
Es fácil de leer, se entiende completamente y tiene menos de 100 páginas. Sí, este librito tiene menos de 100 páginas. Y ahora, un punto B a este primer punto es que tenés que ir a tu ritmo. Quizás pensaste, seguramente Eloy se comió ese libro en un día. Pero lo importante acá no soy yo, sino que vos veas cuál es tu propio ritmo, cuál es tu velocidad de lectura. Recordá nunca compararte con otra persona. Recuerdo que cuando yo hacía atletismo en la escuela, nos decían que siempre hay que mirar hacia la meta, siempre hay que tener la mirada fija hacia adelante, ni siquiera por un milisegundo, porque ese milisegundo en donde vos mirás para los costados para compararte si vas primero, segundo o tercer lugar, esos milisegundos pierden tu velocidad y eso nunca vuelve. Y quizás sea la razón por la que pierdas la carrera. Así que primer punto, no te pongas metas altas y ve a tu propio ritmo. Segundo, no tengas miedo de experimentar. Estamos hablando de gustos y ya sé lo que están pensando. Sobre gustos no hay nada escrito. Pero la realidad es que, tanto como en las películas y las series, hay libros buenos y libros que no son tan buenos. Entonces, mi consejo es que sí, comiences con una lista en tu mente, probablemente de libros clásicos o de libros que hoy en día son best sellers, pero la clave está ahí en la prueba y el error. A medida de la cantidad de libros que vayas leyendo, es ahí donde se va a desarrollar tu propio gusto en la literatura. Puede ser de ficción o no ficción, pero no tengas miedo a experimentar al principio. También lo que puedes hacer al principio es ponerte un audiolibro, ponerte tus auriculares y hacer otras tareas. Esto se llama multitasking. Mi ejemplo personal que te puedo dar es salir a correr. De lo que va de esta cuarentena ya he leído varios libros mientras he estado corriendo porque estaba escuchando un audiolibro. Entonces los audiolibros son una muy buena alternativa. El tercer punto que voy a tratar ahora para cómo convertir la lectura en un hábito, y quiero que me presten la debida atención ahora, se trata de emparejamiento. ¿Qué es el emparejamiento? Por ejemplo, si sos una persona que le gusta el café y añorás cada día ese momento libre que tenés cuando llegás a tu casa y prendés esa cafetera y tomás café, el emparejamiento acá sería poner un libro al lado de la cafetera o saber en tu mente de que el momento en que vas a tomar café, mate o lo que sea que te guste, vas a leer un capítulo de ese libro cada vez que vayas a tomar café. Eso es el emparejamiento. Ahora tu mente va a asimilar aquello que te gusta y aquello nuevo que querés transformarlo en un hábito y lo va a emparejar. Y cuarto punto, y por último pero no menos importante, es cambia tu actitud. Y perdonen si soy muy obvio en esto, pero tengo que ser más claro que el agua. Si tu propósito es adquirir este nuevo hábito que es la lectura, pero en tu mente, en tu psiquis, tenés un bloqueo emocional por quizás la razón que mencioné antes, sea la escuela, sea una mala experiencia en el pasado con la lectura, ese impedimento lo estás poniendo vos mismo. O sea, es tonto. Es por eso que le puse de nombre a este punto, cambia tu actitud. Vos podés cambiar cómo tu mente percibe a la lectura. En vez de decir yo no puedo, o eso me aburre, o eso me desagrada, o yo odio, empezá a pensar de una forma positiva frente a la acción nueva que querés convertir en un hábito. Y probablemente me están diciendo, Eloy, para vos es tan fácil decirlo porque vos ya lo tenés al hábito. Pero no siempre fue así. Y para esto tuve que investigar un poco más sobre cómo funciona el cerebro frente a adquirir un nuevo hábito. Cambiar un hábito es como sobreescribir tu software actual. Y si lo haces suficientes veces, tu cerebro automáticamente lo reescribe y acomoda este nuevo comportamiento en un hábito. En el libro El poder del hábito del autor Charles Duhigg, el autor nos dice que los hábitos emergen porque el cerebro busca constantemente maneras de resguardar esfuerzo. Cuando una acción se convierte en un hábito, se traslada hacia otra parte del cerebro. Al principio, la toma de decisiones y la voluntad toman lugar en la corteza prefrontal, pero cuando transformamos una acción en un hábito, se traslada a los ganglios basales, que es donde actúa la automatización de la conducta, que permite acostumbrarnos a realizar acciones tales como las necesarias para conducir o tocar un instrumento. Por lo tanto, no hay excusa. Ahora hablemos de los beneficios de la lectura. El primer beneficio que encontré
es que es un alimento para la mente. Existen estudios que comprobaron que leer habitualmente cambia la estructura de tu cerebro, haciéndote mucho más empático y mejora los procesos cognitivos. El siguiente es que mejora tu vocabulario. Al leer variedad y cantidad de libros, por consecuencia, vas a tener un vocabulario más amplio y más extenso. En otras palabras, vas a ser interesante y vas a conocer personas interesantes. ¿A cuántos nos pasó que cuando una conversación se volvió profunda, muchas veces no participamos porque no sabemos del tema en cuestión, pero al ser una lectora habitual vas a tener conocimiento amplio en temas de la actualidad tales como la política, la tecnología, la sociología, entre otros? El siguiente beneficio es que ejercita la memoria. No se imaginan ustedes cuántas veces he empezado una saga de tal libro y en menos de 2 capítulos tengo que acordarme de los nombres de 20 personajes o de 30 lugares. Al hacer esto, ejercita nuestra capacidad de retener información. El penúltimo beneficio es que abre tu mente. Al tener información ilimitada de diferentes autores, de diferentes culturas y etnias, nos abre la puerta a un mundo sin fronteras, lleno de posibilidades, en donde antes era mucho más difícil entender o ponerse en los zapatos de la otra persona. Pero cuando abrimos un libro, estamos no solamente leyendo y reteniendo información, estamos conociendo la cultura, los principios y creencias de la persona que expuso esa información en el libro. Y el último beneficio, pero no por eso menos importante, es que mejora tu enfoque de atención. Y yo creo que en este punto no lo vas a ver de la noche a la mañana, pero a medida de que este hábito, este comportamiento sea repetitivo y habitual en tu vida, yo te aseguro que mantener atención en una clase o en una conferencia o donde sea que sea importante para vos, se te va a hacer muchísimo más fácil. Así que yo te animo que la próxima vez que entres a una librería, a una bookstore o biblioteca, si te interesa tal libro, ya sea del tema que se te plazca, lo compres primero que nada y comenzá a leerlo. La realidad también es que nosotros vivimos en una época, en un tiempo, donde todo es muy fácil, donde si quieres saber una información sobre tal tema, simplemente tenés que esperar unos segundos que se cargue la pantalla y ya está. Y hasta lo tenemos de una forma breve y concisa. Pero la lectura es diferente, es una tarea lineal. Se trata de sentarte, a abrir el libro, empezar por la primera página y seguir leyendo hasta terminar. Significa de tapa a tapa. Pero muchas veces nuestra vida no es así, no es un acto lineal. Estamos saltando de tarea en tarea. Somos hiperactivos y es por eso que nos distraemos con facilidad. Y si tengo que darte un último consejo que me sirvió a mí, es que en el momento donde sientas la necesidad de chequear tus redes sociales o de abrir tal aplicación, en vez de eso puedes trasladar esa necesidad a agarrar un libro, ya sea cualquiera que estés leyendo, y abrirlo y leerlo por un tiempo. Cuando menos te des cuenta ya lo habrás terminado. Y creo que es eso. Ya no hay nada más que decir.